Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más iLíderes por 25. Jeren, la verdad que tenerte aquí es un placer. Primero, antes de empezar, ¿te imaginabas que íbamos a tener un ecosistema de eRetail Day en Panamá con más de 1.500 personas a este nivel de madurez ya que tiene el ecosistema? Te cuento que el sueño es decirte que sí, la realidad es decirte que no. Okay. De verdad que desde que yo comienzo con el proyecto de e-commerce en el 2017, cuando no había precedente de e-commerce exitoso en el país. No te adelantes, ya me vas a contar eso, ¿está bien? Primero me tenés que responder la consigna, ¿no? O sea, para que vayamos, porque vas a ver que esto es un recorrido, esto es iLíderes por 25. Sí. Tiene como objetivo en estos libros que son Génesis de un futuro digital, que son 25 libros que cuentan estos 25 años de ecosistema por sus protagonistas. Y hay un pequeño homenaje que le voy a hacer a Jeren, pero para eso va a tener que responder 3 preguntas. Genial. Y es cómo nosotros, que somos los pioneros, los que hemos empezado desde la fórmula karting a llegar a hoy a las distintas fórmulas en las cuales estamos en nuestros ecosistemas, llegamos a esta madurez que tenemos y que tenemos muchos desafíos por delante. Pero primero por eso, ¿qué te parece, cómo está el ecosistema hoy en Panamá con respecto a los inicios? Cuando empezaste vos en la escudería karting, que la tuya fue como los rulemanes, ¿viste? Sin gasolina, ¿no? Sin Era tracción a sangre. Cargando con moño, músculo y espalda, metiéndola, empujando esa carreta. Porque, ¿qué te digo? Yo venía de estudiar en Estados Unidos. Respóndeme la pregunta, dale. El ecosistema. ¿Un evento como este, te lo imaginabas? No me lo imaginaba, Okay. Estoy sumamente impresionado, estoy sumamente feliz con lo que estoy viendo porque cada vez respalda más lo que nosotros trabajamos fuertemente cada día para empujar, lo respalda y este evento te da el resultado de ese esfuerzo, de ese trabajo fuerte. Bueno, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Pero ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo empezó el Jeren digital? No el piloto, sí, ¿está bien? Sí. En el caso mío, vos no tenés, yo tengo menos pelo y más canas, pero yo empecé con un Spectrum 32K, ¿no? Una Sinclair Spectrum 32K de memoria en cuarto grado. No era el otro siglo, era el otro milenio, ¿está bien? Y ahí empecé a programar en lo que era Pascal. Wow. Y Visual Basic, para hacer una tortuguita que se armaba como tortuguita, estamos hablando de 32K de memoria, wow. Así que imagínate, y se cargaba en un dataset, en un cassette. O sea, el cassette de casetera. Cassette. Sí, que tenías que calibrarlo. Bueno, pero en tu caso, ¿cómo fue tu primer contacto con digital? ¿Cuándo te picó ahí el bichito de decir ¿cuándo me picó digital? el bicho? Sí. Siendo panameño, antes del 2013, que fue el año que yo hago el brinco a Estados Unidos por la universidad, no tenía... ¿El college o college? Realmente, ¿qué te digo? Yo no tenía en la cabeza lo que era el comercio digital. En Panamá no existía. ¿Línea de tiempo? ¿Perdón? ¿Línea de tiempo cuánto fue? ¿En qué año? 2013. 2013. 2013. Que te puedo decir con certeza que, oye, al salir de Panamá en el 2013, a entrar a un entorno donde ya Amazon, inclusive desde los early 2000s, crea un precedente que ya para el 2013 en Estados Unidos era algo... Están en plena hiperaceleración. Es correcto. Todavía perdía plata. Yo me viví el 13 al 17, que fue un crecimiento exponencial que ellos tienen, y ahí es cuando acaparan ese mercado y acaparan entonces y le cambian el chip al empresario. Digital. Sí, y empieza ahí la era de mobile, ¿no? Porque mobile empieza en 2007, si queremos, con el lanzamiento de iPhone, del iPhone 4. ¿Te acuerdas que el iPhone 2 no fue lo que se esperaba? Sí. Y recién ahí el celular que todos teníamos, ¿te acuerdas que en el 2007 teníamos el 70% dominado por BlackBerry, Nokia y Motorola? Y de esas queda una sola todavía en vida, ¿no? Todas las demás fueron absorbidas o desaparecieron. Poquito. Sí. Pero bueno, ese fue tu inicio. Sí. Y ahora tu primera escudería karting. ¿Dónde empezaste a ganar plata haciendo algo en digital? Tengo una anécdota pequeña que te la voy a contar rápidamente. Los primeros meses que estuve
levantando el proyecto de e-commerce fue sumamente difícil. Obviamente en Panamá había un trabajo fuerte de educación al consumidor que se tenía que hacer, que no existía. Estamos hablando de una región donde la desconfianza es alta. Poneme línea de tiempo. Acordate que ustedes Sí, como protagonistas cuentan en primera persona lo que yo desarrollo en tercera persona en los libros. Mira, te digo, 6 meses después que comencé Sí. con el proyecto, tuve mi primera noche, hice una campaña de oferta nocturna. Y fue la primera noche que en un lapso de 12 horas facturé 6 dígitos. Ah, papá. El primer millón. El primero. Y ese fue... ¿Qué línea de tiempo? ¿Qué año? Mira que primer Q del 2018. Ah, fantástico. Bien. Primer Q del 2018 fue de verdad que el día o el punto de pivote que nos demostró que sí hay, Que había mercado. que había mercado, que había intención clientes, había y que que lo que saber teníamos que hacer era seguir empujando lo que ya nosotros sabíamos que estábamos haciendo correctamente, siempre manteniendo el hilo de que finalmente recibí un feedback positivo y no estoy solo estrellándome por estrellarme, sino que estoy estrellándome con un propósito. Esa fue tu primera Grand Prix. Así Correcto. que mirá lo que voy a hacer ahora. Este es el original del 94, del 93, de Ayrton Senna. Así que te estoy nombrando ahora oficialmente el Ayrton Senna del Digital Commerce en Panamá. Wow. No sé si hay algún corredor panameño así conocido de Fórmula Rally, Fórmula 1, no. A lo mejor hay, y no quisiera comentar algo que no sé, porque no quiero insultar a un hombre. No Ayrton Senna, dale, Ayrton Senna. Sí. Para que cuando yo te decía, para que tus nietos pregunten qué hacía el abuelo, bueno, fuiste nombrado el Ayrton Senna. Este es un reconocimiento a nuestros pioneros. Sí. Y ahora tenés que compartirme en estos años que tuviste de correr una tras otra las vueltas, viste, como Mario Kart, vos sos de los de Mario Kart, del seguro. correr contra el fantasmita, cómo superamos nuestra mejor última vuelta. Sí. ¿Cuáles fueron los 3 momentos, y no a nivel panfoto, sino a nivel mercado y piloto, ¿no? Sí. Que vos decís, esto fue un punto de inflexión a nivel Panamá y a nivel región, Sí. pero pensalo como ecosistema, Sí. que dijiste, a partir de ahora esto se aceleró. Claro. ¿Cuáles son los 3 momentos que vos los Ok. identificás? En este momento te puedo dar 2 más claros que un tercero. El Dale. primero fue usando mi ejemplo de Panafoto, Sí. viendo ese éxito y viendo cómo las otras empresas con renombre en Panamá, con muchos años en el mercado, a raíz de nuestro caso de éxito, deciden Meterse. invertir. Y el segundo... Ahora, ahí, Sí. acordate que tengo que escribirlo. No, Esto perdóname, yo con profundizo. Sí. Esto pasó y pasa en muchos mercados, que es cuando empezó el retail a jugar el partido. Las marcas y el retail empezaron a jugar el partido. Porque antes tenían los pure player. Es correcto. Y por eso un Amazon es lo que es, o un Mercado Libre es lo que es. Es correcto. Si uno se pone a pensar, y no hablemos de Estados Unidos, hablemos, por ejemplo, de España. Sí. España, Amazon, cuando desembarcó en España, que fue el primer mercado, uno de los primeros mercados junto con Inglaterra, Reino Unido, arrasaron. ¿Por qué? Porque los retailers y las marcas en ese momento no le ponían atención al digital. Y por eso son, en esos mercados, más del 50% del share. Imagínate. Entonces, en muchos mercados, Brasil principalmente, lo vemos en Argentina, Chile, Colombia, no es tan fuerte un mercado libre, a pesar de que tiene una participación importante. ¿Por qué? Porque los retailers jugaron el partido. Correcto. Entonces, para vos, ese primer momento es cuando empezaron los retailers a decir, bueno, acá hay que meterse. Cuando las empresas privadas con más de 30, 40 años en Panamá dijeron, por aquí es la cosa, lo que hay que invertir, lo hay que invertir y vamos para adelante. Okay. Demostraron un cambio en el chip de la cabeza y estamos hablando de empresarios de generaciones que realmente no tenían por qué hacerlo. Se dieron cuenta que o lo hago. Bueno, hay una razón, ¿no? Que creo que ustedes que son, cuando uno habla de comercio minorista, el comercio minorista no es tan complicado. Hay que atender al cliente, hay que tener producto, como dice, me decía la teoría no es tan complicada, exacto, la práctica es diferente. hay que ejecutar después, hay que ejecutar muy bien. La ejecución es sumamente importante. Pero hay que comprar bien, está bien y estar bien ubicado, ¿sí? Y atender bien al cliente. Correcto. Entonces, primer hito ese. ¿Cuál es el segundo? Mira, cuando entran pedidos ya. Ok, las super apps. Las super apps. ¿Y las cuponeras antes no golpearon acá? ¿Qué pasa con las cuponeras? Tuvieron muchos problemas de plataforma. Ok. Y lo que yo viví hasta de manera personal fue una mala experiencia. Ok.
le faltó desarrollo, le faltó un poquito más de inversión y yo creo que talento humano dentro de esas plataformas, que algunas veces eran eficientes, otras veces no, entonces no era sostenible. Okay. Como las super apps estas que de verdad llegaron y ellos pudieron cambiar el chip no solo de un demográfico mediano alto de poder adquisitivo, sino de un demográfico bajo. No, y aparte lo que hicieron fue democratizaron y trajeron nuevas categorías que con el comercio colaborativo, montándose en el comercio colaborativo, sí, y los modelos B2B, B2B2E, B2B2C, a los que no tenían nada les generaron el todo, ¿no? Porque les prestaron todos los músculos para hacer todo. Y gracias a ellos, a los modelos colaborativos, no la pasamos tan mal en la pandemia. Sí. Porque la podríamos haber pasado muy mal. Horrible. Imagínate a nivel de cuántos comercios hubieran cerrado y cuántos de nosotros la hubiéramos pasado peor de lo que la pasamos. Y realmente cuántos comercios sí cerraron. Sí. Y mira los comercios que sí tienen un e-commerce, cómo lograron mantenerse a flote. Y no solo a flote, a marcar números positivos en una época sumamente complicada. Ahí vamos a cerrar con eso, con los números positivos, ¿no? Sí, porque sí. Algo que venimos hablando es que la pandemia reivindicó el metro cuadrado, ¿no? Es correcto. Yo digo un trabalenguas que es, uno necesita más al offline que el online, el online necesita más al offline que el offline al online, ¿no? Así y mismo. eso es una realidad, porque antes, cuando hablabas de retail tradicional, location era lo más importante. Área geográfica. Y ahora es operación y logística. Después está el canal, cómo llegan hasta ti, ¿tá? Pero bueno, tenés que elegirme un tercero. Y yo te voy a dar varias opciones. La pandemia, ¿ah? Si fue o no un ACDC, un antes, un durante y un después del COVID-19. Dejémoslo ahí. Porque la pandemia, y esto es lo que yo digo mucho cuando me preguntan. La gente viene y me pregunta, oye, la pandemia, gracias a la pandemia yo pude levantar una página web, yo levanté, me fue bien, pero yo digo no. La pandemia te obligó. Sí. Vino de afuera vino a obligarte coaccionó. a digitalizarte. Sí. No es que tú te atreviste cuando yo me atreví, sino que te obligó a hacerlo para coexistir con lo que estaba pasando. No tenías opción. No tenías opción. Bueno, te pongo otro momento. Inteligencia artificial. Bueno, seguimos y eso sigue para rato. Okay. Eso sigue para Pero rato. lo colocas como un momento en que vino a cambiar las cosas. Mira, yo te puedo decir que sí y no. Okay. ¿Por qué te digo que no? Sí, porque indispensablemente los cambios que hace marcan un antes y un después, pero no porque todavía no ha llegado a optimizar. Estamos en un hype, ¿no? Estamos en un hype, todavía no ha llegado a establecer a su máxima expresión lo que puede ofrecer. Y Marcos, te digo que en el momento que lo haga será un hito importantísimo, un antes y un después, y va a cambiar todo. Bueno, vos sabés, Jeren, que en estos libros, acá hay varios de los que tienen formato analógico digital. Si nos están viendo es porque están en las distintas plataformas que está este video podcast, y si nos están escuchando es porque están siguiéndonos en el canal de Spotify. Pero ingresan en Génesis-Futuro.digital, tienen los 25 libros en sus distintas dimensiones, analógica, digital, con inteligencia artificial, la posibilidad de llevárselos en papel o tenerlos en formato ebook. Hablamos de muchos momentos, y un momento que se da en la región, en muchos países, son los eventos masivos de conveniencia, que todavía en Panamá no han impactado tanto como en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, que en una semana los Cyber Monday, o los Hot Sale, o los Cyber Day, o los Cyber Lunes, son, o los días sin IVA, porque también tenés en Colombia los días sin IVA. Yo también lo he hecho. Son realmente impactantes y generan en una semana por ahí 2 a 4 meses, los que terminan ganando el campeonato, 4 meses de facturación. ¿Ves la posibilidad de que en Panamá se dé juntarse todos como ecosistema y desarrollarlo? Sí. Seguro que sí. Lo he hecho yo de manera personal, lo han hecho otros jugadores de manera personal, que en un hot sale, en un e-day online, especialmente como el Cyber Day, está facturando lo que facturas en un mes, 2 meses. Okay. Y realmente, si hay una unificación donde el consumidor está educado suficientemente bien para poder apalancarse de este Cyber Day, no tengo ninguna duda que lo que mencionas va a ser posible llegar a ello. Bueno, Jeren, para ir finalizando, porque sabes que los podcasts son tiranos, si tuvieras que resumir, y ahora tengo otro homenaje que te voy a hacer, en una sola palabra, en una sola frase, estos 25 años, ¿no? Tu trayectoria, sí. ¿Cómo la resumirías? Wow.
Nunca me han hecho esa pregunta y me parece una pregunta fenomenal, súper difícil de contestar. Yo creo que la palabra que se me viene a la cabeza primero es gratificante. Porque al igual que usted, Marco, nosotros levantamos la carreta cuando no había un apoyo alguno. No, los Quijotes y Sancho Panzas, ¿no? Verlo como está hoy en día, a raíz de tu primera pregunta, verlo sabiendo dónde iniciamos, es gratificante saber que hemos sido parte de un empuje de ecosistema. Bueno, y esto es el otro homenaje. Algún día vas a estar corriendo con motor de VTEX, pero este es el, ahora te cambio de, dame este, yo lo agarro yo, y ese es el de Hamilton. Excelente. ¿No? Para cuando tus nietos pregunten, por ahí a Ayrton Senna no lo ubican, pero a Hamilton, viste, muchas veces campeón, sí. Seguramente también lo. Para los dos sabores, ¿no? Época, ¿no? Esto es lo más importante y es lo que queremos destacar y es parte de este homenaje que estamos haciendo de iLíderes por 25, es traerles a todos ustedes más de 250 líderes en la región. Ya vamos con esta, va a ser mi entrevista número 274. Wow. Para poder, no solamente que queden en estos, yo les llamo los papiros del mar muerto del ecosistema, porque si no lo contamos y no lo contás vos, esta historia no queda indexada, pero también para dar visibilidad a quienes nos permitieron estar hoy en donde estamos. Ustedes han ganado varias veces los e-commerce Awards acá en Panamá, están ahora también como finalistas, y esto muestra el camino a dónde llegamos y el camino que nos permitieron los pioneros caminar, transitar, y después muchos siguieron siguiendo esos lighthouse, esas naves insignias, esos faros que permitieron y que permiten hoy seguir demostrando que entre todos, entre este ecosistema colaborativo, seguimos construyendo lo que nos permite ser más eficientes y rentables nuestros negocios. Así que si les pareció interesante esta entrevista para iLíderes por 25, ingresen en genesisfuturo.digital, donde van a tener más de estas 250 entrevistas con los líderes, con los referentes en toda Iberoamérica, que les cuentan cómo entender el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear, para montar las olas que se vienen a futuro. Así que seguimos con más iLíderes por 25. Gracias, Jeremy. Muchas gracias, Marcos. Chao, chao. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.